Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos predicando y enseñando acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo. Pongamos un poquito de atención, mis hermanos. Así que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la divinidad. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, ha venido a la iglesia. ¿Para qué ha venido a la iglesia? ¿Cuál es el plan del propósito que haya venido a la iglesia, hermanos? Primeramente dice la palabra de Dios para hacernos hombres y mujeres santificados, que seamos apartados de todo pecado, de toda maldad y de todo engaño, de toda mentira. Es el propósito del cual principalmente el Espíritu Santo ha venido. Segundo, para bendecirlo con dones espirituales y para que le sirvamos a Dios. Y tercero, para que caminemos bajo los frutos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso es súper importante, mis hermanos. Así que el Espíritu de Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo es el agente que Dios envía a través, hermanos, de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y era una promesa que Dios había dado desde el Antiguo Testamento, tanto a Joel, mis hermanos, como también vemos y podemos notarlo en el profeta Isaías y también en el profeta, hermanos, Ezequiel. Todos estos profetas hablaron acerca de la bendita venida del Señor, pero también la bendición que iba a traer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sobre la iglesia del Hijo de Dios, la iglesia de Cristo. Así que el Espíritu Santo viene solamente a hombres y mujeres que han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Solamente a ellos se les va a manifestar y los viene para ser llevados de victoria en victoria, de gracia en gracia, de bendición en bendición. El propósito principal, hermanos, es dar a conocer las obras gloriosas y maravillosas del Hijo de Dios y que el hombre creyente derrote las obras de las tinieblas a través del poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el propósito? Ungirnos a usted y a mí. ¿Para qué? Primeramente para que tengamos vida eterna y para apartarnos, para ser hombres y mujeres apartados, o sea, la palabra santo es lo que significa apartado, para que seamos apartados y a un servicio, para que seamos usados para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Y ese es el propósito, ¿verdad? Así que todo hombre y toda mujer que está en el reino debe disponerse todos los días para tener esa bendición de parte del Espíritu Santo. También el Espíritu de Dios, hermanos, se le atribuye que es Dios, porque tiene los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Eso se llama atributos en esencia. Quiere decir que el Padre tiene los atributos de omnisciencia, de poder, de autoridad, de omnipresencia, como los tiene el Hijo, pero también los tiene el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vive en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y somos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces se le llama atributos hermanos, que se le llama, hermanos, que son por parte del Padre, ¿verdad? Y esos atributos, hermanos, solamente lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que comparten los mismos atributos y omnisciencia, omnipresencia y también, hermanos, son también todopoderosos. Así que también el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene intelecto, tiene voluntad, es sensible y a la vez, hermanos, tiene el poder para ministrar a cada uno de nosotros y guiarnos a la victoria, a usted y a mí también. Así que en esencia son lo mismo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es Dios el Espíritu Santo, ¿va? Así que cuando lo pregunten a usted, ¿cómo que son tres personas? Pero son solo Dios. Los tres se comparten los mismos atributos, ¿va? Y tal vez lo demás no entendemos, pero se manifiesta tanto en el Padre como en el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? En nadie más se manifiestan estos atributos, mis hermanos. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Así que el ministerio del Espíritu Santo se puede observar desde el comienzo, mis hermanos, de la creación. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas, ¿verdad? El Espíritu Santo ya se manifiesta desde la creación del mundo. Pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo ungió reyes, ungió también sacerdotes y profetas también, para que trajeran la bendita palabra del Señor.
Y en el Nuevo Testamento ahora se manifiesta con más claridad a la iglesia y también al mundo el Espíritu Santo. Porque de acuerdo a la palabra de Dios tenía que morir el Señor, resucitar y ascender al Padre, y de allí enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Cuántos días duró después de que Cristo ascendió? 10 días después, fue en el día del Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llegó, hermanos. ¿Y por qué no llegaría antes el Espíritu de Dios? Estaban los 120 reunidos, ¿en dónde? En el aposento alto. Estaban orando, dice la palabra, esperando la venida que el Señor había dicho. Pero ¿por qué no se reunían? ¿Por qué no había llegado el Espíritu Santo? Es una pregunta que muchas veces podemos hacernos, ¿verdad? Pero dice que llegó exactamente en el día del Pentecostés, ¿verdad? Y el Pentecostés significa ¿qué? Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Celebración de cosechas, ¿verdad? Se estaba celebrando una cosecha, mis hermanos. Y ahí vendría también la celebración de cosechas, pero de almas. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Yo los haré pescadores de almas, de hombres, ¿verdad? Yo los haré una grande cosecha, pero de hombres, de mujeres y de almas también, ¿verdad? Pero tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo iba a servir, iba a trabajar dentro de la iglesia. Así que podemos notar más a la obra del Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, porque en los tiempos del Antiguo Testamento venía, ungía y se retiraba. El Espíritu Santo venía, ungía o venía sobre el profeta, daba la palabra y se retiraba el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo permanece en hombres y mujeres, hermanos, que han recibido la bendición de parte de Dios. ¿Qué tenemos que tener cuidado? No entristecerlo y no apagarlo, ¿verdad? Dos cosas que tenemos que hacer, tener cuidado, porque ahora el Espíritu Santo trabaja individualmente con cada uno de nosotros, pero también bajo la unidad, hermanos, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la iglesia se manifiesta a través de los dones que se manifiestan en el libro de 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y estos dones, mis hermanos, es precisamente para servir dentro de la iglesia. Estos dones espirituales. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene un ministerio, mi hermano, maravilloso, glorioso, ¿verdad? Y se mira claramente. Vino primeramente sobre quién? Sobre María. Y después de María, cuando nació el Señor, dice la palabra de Dios que ungió al Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo ungió? Cuando fue bautizado, y dice que vino el Espíritu como paloma, ¿verdad? Y cuando bajó el Señor después de los 40 días, dice que bajó en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se presentó en la sinagoga y ¿qué dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas. Y dice la palabra de Dios, hoy se ha cumplido esta ¿qué? Profecía, le dijo a los fariseos que estaban ahí en la sinagoga y lo querían agarrar y lo querían matar al Señor porque decía que hoy se había cumplido esa profecía. Así que, mis hermanos, vino, ungió al Señor Jesucristo, y de esa forma, de esa manera, empieza el ministerio de la reconciliación, de reconciliarse el hombre con Dios, o de Dios reconciliarse con el hombre, porque Dios dice que miraba al hombre como su enemigo. Y, hermanos, nosotros estábamos bajo juicio y bajo condenación. Nos encontrábamos nosotros, hermanos, bajo una condenación y bajo un juicio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, a usted y a mí también, mis hermanos, envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y a través del Hijo de Dios, el hombre es reconciliado con Dios. Y ahora, hermanos, la ira de Dios ya no está sobre usted, ni sobre mí, ni sobre cada uno de los que estamos aquí, si es que todos tenemos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, ¿verdad? Si usted no lo tiene, hermano, entonces usted está en peligro. Necesita rendirse al Hijo de Dios. Necesita invitarlo para que sea el Señor y Salvador de su vida. Así que, mis hermanos, ¿cómo se manifestó el ministerio del Señor Jesucristo? De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2, dame primeramente, hablando el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículo 22, y después nos brincamos al 32 y al 33. Versículo 22, Pedro está explicándoles a los hermanos o a los que, principalmente a las autoridades judías, en el capítulo 2. Varones israelitas, vamos arriba. Oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. Entonces, ¿a quién está hablando? A los israelitas, ¿verdad? Porque ellos estaban asombrados por la manifestación. El trueno hizo que una multitud se juntara y que ese día, hermanos, por lo menos 3,000 personas, dice la palabra de Dios, creyeron y recibieron la salvación. Por lo menos 3,000 personas, porque la Biblia dice que ese día se bautizaron hombres y mujeres, mis hermanos. Y hermanos, ¿cómo se menciona? Varón aprobado con Dios, que hacía señales, maravillas y prodigios. Versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Manifestar y traer la promesa que Dios había manifestado, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Lo habla en el libro de Joel, capítulo 2, mis hermanos. Habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Todo esto que están viendo es la promesa del Padre, que se manifestó primeramente ¿en quién? En el Hijo, en Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? Maravillas. ¿Hizo qué? Señales. Resucitó muertos, ¿verdad? Todo esto lo hizo ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios. Así que de esa forma dice que se manifestó grandemente el libro de los Hechos, capítulo 10, 38. Y la palabra de Dios dice, hablando del apóstol Pedro, porque los llevaron cuando estos hombres fueron llamados por Cornelio, mis hermanos. Y allá con los gentiles iba a empezar el ministerio ahora de los gentiles. Recuerde que vamos a ser testigos en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, lo último de la tierra representan ¿quién? Los gentiles, o sea, nosotros, hermanos, porque nosotros no somos judíos ni somos medios judíos como los samaritanos. Los samaritanos eran como los pochos, ¿verdad? Tenían pues sangre gentil y sangre hebrea también, ¿verdad? Los samaritanos. Bueno, en el tiempo de Jesús fue lo que sucedió, ¿verdad? Dice, ¿cómo Dios, dice el apóstol Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret? Le está hablando a quién? A los gentiles. ¿En dónde? En casa de Cornelio. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando, dice, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si usted lee, contesta, y mientras estaba hablando eso, dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos, dice la palabra de Dios, y lo llenó a todos. Mis hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilla, hermanos, cuando usted viene con un deseo, un anhelo de venir a adorar, exaltar, glorificar, darle gloria al Señor. Es cuando su alma, su espíritu descansa, su cuerpo se libera, mi hermano, de tantos problemas y tanto estrés que hay en su vida y tantas cosas que traen la mente, mi hermano, se comienzan a ser liberados totalmente, mi hermano. Por eso es importante que usted venga con un espíritu de adoración, de exaltar, de glorificar, de darle gloria al Señor. Que no esté apático, mi hermano, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, mis hermanos, las multitudes, ¿verdad? Cuando se juntan los grandes artistas de esos tiempos, ahí se juntan 50,000, 60,000 gentes, mis hermanos, y hermanos, se hace un escándalo, lo alaban, lo exaltan, y he escuchado algunos que solo dicen, pero no les entiende ni papa lo que, ¿verdad? Lo que cantan, ¿verdad? Y la gente está alborotada, gritando, mis hermanos, y ¿saben qué cantarán? Y yo digo, fíjate nomás,
Y hay miles y miles y miles de gente ahí, digo. Y los poquitos que estamos aquí no queremos exaltar, glorificar el nombre de Dios. Dale gloria al Rey de Reyes, exaltar al Señor del universo. Deberíamos de hacer eso, amén. Venga con esa actitud, mi hermano, de alabarle, de exaltarle, de darle gloria, alabanza, oración, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice el Apocalipsis que había una multitud que nadie podía contarles. Nadie podía cantar, dice, y cantaban un nuevo cántico, porque eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la oración, porque por ti fuimos redimidos, por tu sangre fuimos comprados, y comienzan a alabar al Señor y a exaltar capítulo 6 y capítulo 5 del libro, hermanos, de Apocalipsis. Multitudes que nadie podía, dice, contarlas. Imagínense, hermanos, entre esas usted y yo también exaltando, pero desde ahorita debemos de hacerlo, amén. Como si estuviéramos en esas multitudes exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señores, mis hermanos. Así que, mi hermano, la obra del Espíritu Santo es hacernos a usted y a mí, hermanos, creyentes espirituales, hombres y mujeres espirituales. Ya la actitud carnal debe de morir en nosotros. Y, hermanos, señalarnos el camino hacia donde, hacia Jesús, para que seamos imitadores igual que Jesucristo. Que tratemos de caminar igual que Jesús caminó, que tratemos de hacer las cosas como Jesús las hizo. Y sin la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, nadie puede declararse hijo de Dios sin la obra del Espíritu Santo. El Señor le dijo claramente a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de la palabra y tiene que venir el Espíritu Santo sobre tu vida, Nicodemo. Pero ¿cómo puede ser esto? Dijo Nicodemo, ¿verdad? Dijo el Señor, dijo, tú has sido maestro de Israel. Tú eres el que enseñas esto y no entiendes esto. Dice, ¿cómo entenderías si yo te enseñara las cosas espirituales? Efesios capítulo 1, versículo, dame de 13 y 14, por favor. Dice la palabra de Dios: en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuiste sellado con qué? De la promesa. Dame el 14. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios que es las garras de vuestra herencia. ¿Hasta dónde? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Entonces, quien da, hermanos, y nos otorga el nuevo nacimiento, ¿es quién? El Espíritu Santo. Pero porque usted ha creído en quién? En el evangelio de vuestra salvación. Por eso los cristianos que predican el evangelio del Señor, las buenas nuevas, las buenas noticias de que vino el Salvador, el Mesías, el ungido, el escogido por Dios para dar vida nueva y para traer vida eterna a cada uno de nosotros. Vino el Espíritu Santo, mis hermanos, para rescatarnos, para liberarnos de nuestra mala forma de vivir y para romper los yugos de las tinieblas que había en contra de nosotros y hacernos libres, hermanos, de los deseos carnales y mundanos que teníamos. Ahora, mis hermanos, somos ¿qué? Libres para orar, para exaltar, glorificar el bendito nombre de Dios. Y ahora usted por eso debe venir con esa actitud de glorificar, de exaltar, de engrandecer el nombre del Señor, porque usted ya es un hombre, una mujer libre. Es nueva criatura ahora, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo nos encontramos? Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dámelo, por favor. Nos encontramos de esta forma, mis hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En otro tiempo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Léalo conmigo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así nos encontramos, dice la palabra de Dios. Como hijos de ira nos miraba Dios, mi hermano, haciendo, hermanos, siempre los deseos de la carne. Y por lo tanto, hermanos, estamos ¿qué? Descalificados. Ninguno dice de la palabra de Dios, la palabra dice
por cuanto todos están destituidos, ninguno califica, es lo que significa la palabra, ninguno califica para el reino de los cielos, ninguno es. Hermanos, pero el versículo 24 dice, el capítulo 3, 23, que humanamente nosotros no calificamos, pero necesitamos al Salvador, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Y el versículo 24 dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su grande amor, te libró y te hizo ahora un hijo. Ahora es un hijo de Dios, ¿verdad? Y luego dice a Corintios, glorifiquen al Padre en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios, mi hermano, mi hermana. Pero así era nuestra condición. Efesios 2, 1 y 2 y 3. Así nos encontramos, hermanos. Por lo tanto, era imposible ni la religión, ni nuestra moralidad, ni hermanos, ni ser hombres y mujeres rectos nos hacía acceso para entrar al reino de los cielos. Estamos todos descalificados y se nos consideraba como hijos de ira, lo mismo que está ahorita el mundo entero. Pero Dios en su misericordia, Dios se acordó de nosotros y Cristo Jesús nos rescató de nuestra mala manera de vivir y ahora envió a su Santo Espíritu para que usted y yo tengamos el privilegio, hermanos, de un nuevo nacimiento. Y a través de eso, hermanos, usted y yo podamos también caminar en el camino del Hijo de Dios. Podamos ser obedientes a la presencia del Padre y del Hijo también. Así que llegamos a ser ¿qué? Miembros ahora de la familia de Dios. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios e hijos de Dios. Dios quiere que usted y yo, mi hermano y mi hermana, lleguemos a llegar a ser como su Hijo. Es el plan del Padre, que todos lleguemos a tener el mismo carácter, la misma vida del Hijo de Dios y que imitemos al Hijo de Dios. Tengamos un amor que sobrepasa todo entendimiento. Que ese amor sobrepase todo entendimiento. Que ese amor, hermanos, sobrepase también todo deseo carnal, sobre todo deseo mundano. Que el amor de Dios debe ser primeramente con el Padre. Y, hermanos, de los frutos del Espíritu Santo habla precisamente más fuerte el amor, capítulo 13 del libro de Corintios. Y de los frutos es el amor más fuerte. El amor es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no guarda rencor, no se irrita, todo lo puede, todo lo cree. Y dice que el amor, hermanos, nunca deja de ser. Lo más fuerte, dice, para el creyente debe ser el amor. Lo más fuerte para el creyente, mi hermano y mi hermana. Pero el amor ágape, no el amor filial, no el amor eros, sino el amor ágape, el amor de Dios en nosotros, manifestado a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo otorga esos dones. ¿Y son los dones de quién? Del Espíritu. Y el propósito es principalmente que manifestemos la gracia y el amor de Dios, como lo hacía ¿quién? El Señor Jesucristo. Así como lo hacía Él, que lo hagamos también nosotros, mi hermano. Ese es el plan de Dios para usted y para mí también, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿qué quiere Dios? Que seamos como su Hijo. Dame Efesios 3 del 15 al 19, por favor. 3 del 15 al 19. Dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, pertenecemos a la familia del reino de los cielos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Como familia, tú tienes acceso a las riquezas de la gloria del Padre, ¿verdad? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Siempre que está en mayúscula, significa el Espíritu de Dios. Dame el siguiente, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. 18. Seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos. Dámelo, vamos un poquito porque está muy alto seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, hermanos, seamos ¿qué? Capaces de entender y comprender, mi hermano y mi hermana. Entonces, quiere decir que muchos no hemos entendido ni comprendido, mi hermano,
lo que tenemos, lo que somos en Cristo Jesús, lo que usted posee en Cristo Jesús, mi hermano. Y por lo tanto, Dios nos mira como su familia, pero quiere que participemos también de las bendiciones celestiales y que tengamos también toda la plenitud del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y de conocer, dice, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y a través de eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo somos muy, pero muy bendecidos, de tal manera que dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que Dios no nos quiere dar un poquito, nos quiere dar toda su plenitud a usted y a mí también, mi hermano. Pero tenemos que ser capaces de entender lo que Dios quiere darnos y someternos al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo usted y yo recibe esas bendiciones celestiales, mi hermano y mi hermana. Y de esa manera tengamos usted y yo, mi hermanos, un amor que sobrepasa todo lo que entendimiento. Y ese entendimiento, hermanos, es mejor que el entendimiento que usted tiene acerca de sus posesiones, acerca, hermanos, de su trabajo, acerca de su negocio. El entender quién es usted, lo que posee usted en Cristo Jesús y lo que Dios ha derramado en su vida, mi hermano, es mayor que todas las riquezas que el mundo te puede dar. Pero el hombre que todavía es tibio, el creyente que todavía no se ha adueñado de las promesas de Dios, está, hermanos, en bajadas y subidas, no sabe cómo enfrentar su vida. Así cuando habita Cristo por la fe en nuestros corazones, podemos vencer todo obstáculo y toda debilidad en nuestras vidas. Todo lo puede vencer usted, mi hermano. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque necesitamos vencer también al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Nuestra guerra espiritual es contra Satanás y contra la carne, o sea, contra nosotros mismos. Esa es la guerra espiritual que usted tiene, mi hermano. Y es nuestra guerra, mi hermano. Tu lucha es que tu enemigo desee detener tu andar y caminar con Dios. Que tú no llegues a entender todas las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que tú posees en Cristo Jesús. Todo lo que tú eres en Cristo Jesús. Que tú, hermano, seas un creyente débil, rebelde, que no tengas paz, que no crezcas en la gracia, en la sabiduría del reino, que no seas maduro, que cualquier cosa te pelees, todo lo juzgas, todo lo criticas, todo lo señalas negativamente. Eso es inmadurez, hermano, hermana. Y eso, hermanos, no se manifiesta en la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Cuando nosotros, hermanos, lo entristecemos, cuando estamos nosotros juzgando, criticando, poniendo el dedo a fulano, sutano, perengano. ¿Cómo se va a manifestar, hermanos? ¿Esas cosas de quién son? ¿De la carne o del Espíritu? Pues andamos en la carne y por lo tanto el Espíritu no se manifiesta, ¿verdad? Si en nuestra casa, hermanos, tenemos celos, envidias, solamente tenemos puntos, hermanos, de inconformidad, nunca nos estamos contentos, nunca estamos alegres por lo que tenemos en nuestra casa, siempre estamos pensando, hermanos, cómo ser bendecidos materialmente y cómo que nos vaya bien, mi hermano, mi hermana, pero no glorificamos al Padre, no honramos al Padre, no exaltamos al Padre. Siempre, hermanos, tenemos pretextos para leer la palabra de Dios. Ay, no podemos estar con las redes hasta las 2, 3 de la mañana, pero le decimos, vénganse hijos, vénganse muchachos, vamos a leer un ratito la palabra de Dios. Hermanos, están bosteciando, no se gozan, no se deleitan en la palabra del Señor, ¿verdad? Déjenlos, ¿verdad? Y, hermanos, los tiene ligados, atados. ¿Cómo se va a manifestar en nuestra casa la grandeza y el poder del Espíritu Santo? En nuestras casas de paz, hermanos. Si siempre tenemos una palabra de crítica, hermanos, eso es de la carne. Y por lo tanto, en las obras de la carne, el Espíritu Santo no se manifiesta. Vivamos en las obras del Espíritu. El amor es benigno, no tiene envidias, no se envanece,
no busca lo suyo propio. Hermanos, esos son los frutos del Espíritu Santo. Y son las manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros debemos de hacer. Porque andamos ¿en qué? En el amor. Y en el amor ágape. Así que, hermanos, queremos que se manifieste, pero ya juzgamos, ya criticamos, ya señalamos. Y ahora manifiesta el Espíritu Santo. No se va a manifestar. Así no se va a manifestar. Decíamos el viernes, el Espíritu Santo está aquí y en muchos está, pero no en todos se manifiesta. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes no dejan que se manifieste el Espíritu de Dios. Cambia esas actitudes, hermanos. Humíllese y pida perdón y verá cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en su vida. Y las cosas que hará con usted el Espíritu Santo. Deje de quejarse. Deje hermanos, de molestarse por cualquier cosa y verá cómo el Espíritu Santo va a hacer las cosas. Yo le decía a mis hijos cuando estaban molestos porque había frijol, había arroz, y había huevos y había papas, era todo lo que había. Les decía, hijos, salgan afuera y denle gracias a Dios. Glorifiquen al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos papas, frijoles y arroz y también huevos. Gracias al Señor porque tenemos eso. Denle gracias. Hermanos, estemos contentos con cualquiera que sea nuestra situación. Y glorificamos al Padre por ello. Hermanos, porque las cosas van a cambiar. Si exaltamos el nombre de Dios. Pero si usted no exalta el nombre de Dios y no comienza a darle gracias, gloria, alabanza, hermanos, en lugar de cambiar van a empeorar las cosas. En su enfermedad glorifica al Padre. Amén. En los problemas económicos glorifica al Padre. Y tenga la esperanza que todo eso va a cambiar, mi hermano y mi hermana. Porque de una forma u otra, ahí nos quiere moldear el Espíritu Santo para que seamos como ¿quién? Como el Hijo. Dice que el Hijo, hermano, no tenía ni dónde dormir, mi hermano, mi hermana. Y se hizo tan pobre, dice la palabra de Dios, que le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el hombre siendo más rico, ¿qué hizo? Siendo rico, se empobreció para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Hermanos, todo lo dio por nosotros el Hijo de Dios. Y todavía nos sigue bendiciendo, hermanos. Y nos sigue dando el Espíritu del Hijo de Dios. Y usted sigue siendo la niña de sus ojos, hermano, mi hermana. Pero necesita que crecer, madurar. Necesitamos nosotros, hermanos, darle gracias, gloria, alabanza. Cualquiera que sea mi situación, ¿quién dijo? Pablo, ¿verdad? Sé, hermano, estar agradecido y no pierdo el gozo. Aunque tenga este problema, no pierdo el gozo. Hermanos, ¿por qué? Porque él sabía, dice, porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he creído. Y sé que Él es poderoso. No se moleste, mi hermano y mi hermana. No deje que Satanás venga y lo haga tibio, mi hermano. Oh, ya no viene a la iglesia el hermano. Ya no tiene el gozo de reunirse el hermano y la hermana. Ahora viene cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Oh, lo está haciendo tibio el enemigo. El mundo lo está, hermano, poniéndolo en una tibieza espiritual. Pelee por su alma, pelee, hermano, por no perder el gozo, la alegría de ser un siervo, una verdadera sierva del Señor. Dispóngase totalmente para el Señor, para el Espíritu Santo. No demos lugar al mundo y a la carne. Para cosas del mundo sí tenemos lugar, para cosas de la carne sí tenemos lugar, pero para las cosas del Espíritu difícilmente tenemos lugar. Y difícilmente, hermanos, queremos que el Espíritu Santo, hermanos, que Él nos bendiga, nos llene, pero no le damos lo que Él quiere. ¿Qué quiere el Señor? Cambiarnos, transformarnos, ser como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no dejarnos dominar por el enemigo, por el diablo. Así que debemos de ¿qué? Evitar todo eso, porque el diablo quiere que, hermanos, que maldigas, que te apartes, que reniegues, como la mujer de Lot. Así trató de hacerlo, de Job, perdón. Y de esa forma, de esa manera, mis hermanos, Dios desea llamarnos a vivir una vida digna a través de Él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 al 6, dámelo por favor, hermana Verónica. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿de quién somos? De Dios. ¿Y qué hace el que está en Dios? Vence, hermanos, ¿a quién? Al mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Entonces, hermanos, cuando alguien es del mundo, ¿qué hace? Habla las cosas del mundo, fiesta del mundo, pachangas del mundo, las telenovelas del mundo. ¿Qué más, hermanos? ¿Verdad? Hace de la gente que es del mundo, que no vive en el espíritu, que vive más en las cosas carnales y mundanas. Pues piensen en las cosas del mundo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso a usted no lo escuchan, mis hermanos, porque ellos no son hijos de Dios. Dame el siguiente. Encima, bueno, el 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué pasa? No nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error. y el espíritu de error. El que es de Dios escucha, viene a oír la palabra de Dios, viene y se sienta, escucha, oye la palabra de Dios, escucha el consejo de la palabra de Dios, está dispuesto a seguir el consejo de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero el que no es de Dios, entra por aquí y sale por aquí, ¿verdad? No escucha, no oye, mi hermano, mi hermana, porque no es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencer el mundo? Ser hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y habéis vencido al mundo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué ha vencido el mundo? Nuestra fe, dice, ¿verdad? ¿Fe en qué? En las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, que usted tiene un Dios de gloria, de poder, de gracia, de misericordia, que usted es una persona muy bendecida por parte del Padre, y de todos los problemas que está pasando, mi hermano, los va a derrotar. Por lo tanto, no pierde el gozo, ni pierde también el deseo de servir, de honrar al Padre. Mis hermanos, no deja de venir a la iglesia, porque sabe usted que usted tendrá de qué victoria, porque esa es su fe, que va a vencer todos los obstáculos y todos los tropiezos del mundo. Los va a vencer, mi hermano. Y por lo tanto, ¿qué hace? Sigue contento, adelante, cantando, exaltando, glorificando el nombre de Dios, poniendo en primer lugar al Hijo de Dios. No en segundo, no en tercero, en primer lugar al Hijo de Dios. Y lo exalta y le glorifica y le alaba. Así que, mis hermanos, es lo que Dios quiere que usted sepa. Que usted ya venció a Satanás y que no se deje quitar la paz, mi hermano, y que no dejes de crecer espiritualmente, que no dejes de ser un hombre, una mujer madura, que no te comportes como un niño infantil, creyente, hermanos, que no seas un creyente tibio, sino un creyente de poder, de gloria, que no seas un cobarde, no un rebelde, mi hermano, mi hermana, que no te dediques, hermanos, en tu llamado, dice, a los dones del Espíritu. Es lo que quiere el diablo, que tú no te dediques a lo que tú fuiste llamado, ya servir. Y te va a hacer todo lo que sea posible para que evites caminar en el poder de Dios. Pero Dios dice que ya lo has vencido, que ya está dispuesto para ti un poder sobrenatural, mi hermano, una fuerza y una capacidad para vencer a Satanás. Y viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Efesios, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿verdad? Entonces, del momento en que usted creyó, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, vino el Espíritu Santo y lo selló, ¿verdad? ¿Para cuándo? Para el día de la redención. O sea, ya usted ya está preparado, mi hermano. Ahora bien, debe evitar que entristecerlo o apagarlo. Dos cosas debe evitar. Ya lo tiene. Por eso no se manifiesta en usted, porque sí lo tiene, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque lo tiene apagado o lo ha entristecido al Espíritu Santo, y así no se va a manifestar el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermano. Y por lo tanto, mi hermano, debe de ser ¿qué? Una persona que pida perdón, que se humille, y usted evaluar su vida espiritual. ¿Por qué no siento la presencia del Señor? ¿Por qué no siento su gloria? ¿Por qué no siento su poder? ¿Por qué no tengo ganas de poder testificar, de poder compartir la palabra de Dios? ¿Por qué siento que estoy derrotado?
hermanos, hay algo que lo está entristeciendo al Espíritu Santo, y ahí debe ser un alto. Y esa área, pedir perdón y reactivar el poder del Espíritu Santo en su vida. Así que poder significa, hermanos, dunamis o dinamita es lo que significa la palabra poder. Es el poder que se otorga a través del Espíritu Santo para testificar cómo Jesús lo hizo, para que hombres y mujeres tengan el carácter del Hijo de Dios, porque caminamos en ese carácter, que no lo dejemos vencer por el carácter de la carne, ni mucho menos por las costumbres del mundo, mi hermano y mi hermana. Dios nos da grandes cosas para que usted y yo hagamos grandes cosas. ¿Qué nos da Dios? Grandes cosas. Y nos da las cosas mayores, mis hermanos, de acuerdo a Corintios 12, del 7 al 11. Nos da sus dones espirituales. Esas son grandes cosas para que usted haga grandes cosas en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Dame el siguiente. Porque este les dado por el Espíritu, palabra de qué? De sabiduría. Otros palabra de ciencia, por el mismo Espíritu. Dame el siguiente. Otro fe, el mismo Espíritu. Y otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Dame el siguiente. Y a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros ¿qué? Interpretación de lenguas. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, dice, a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar solícitos en guardar la unidad de la iglesia, porque dentro de la iglesia es donde reparte estos dones el Espíritu Santo. Son grandes dones para que se hagan grandes cosas dentro de la iglesia, dentro de la congregación de la iglesia, mi hermano y mi hermana. Y por lo tanto, mi hermano y mi hermana, usted y yo debemos de caminar en agradecimiento. Así que para que usted haga la voluntad de Dios, para que usted y yo adoremos. Dice la palabra de Dios que a usted no le falte absolutamente nada, que a esta iglesia no le falte absolutamente nada, hermano y hermana, sino que se manifiesten estos dones espirituales que Dios nos ha dado. Pero, hermanos, al apagar usted el Espíritu Santo en su vida, esos dones no se manifiestan en nosotros o en usted. En andar en rebeldía, en andar, hermanos, en una tibieza espiritual, no se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y por lo tanto la iglesia sufre, mi hermano y mi hermana, porque fueron para provecho de ¿quién? De la iglesia, principalmente para los de la iglesia, hermano, hermana. Para esos fueron ¿qué? Dando sus dones. No para hacer campañas, hermanos, porque no lo dice así la palabra de Dios. No para traer grandes predicadores, hermanos, y hacer campañas. Es para que la misma iglesia se manifieste y sea bendecida y sea también empoderada la misma iglesia de Cristo. Y para eso son ¿qué? Los dones espirituales. Y esos dones espirituales, hermanos, usted tal vez lo tenga, pero los tiene apagados, mi hermano, o está entristeciendo el Espíritu Santo y por lo tanto no se está manifestando el Espíritu de Dios, porque usted, hermanos, se ha descuidado en su oración, ha andado más en la carne, murmura más, critica más, mi hermano, se dispone menos para el Señor y por lo tanto sus manifestaciones del Espíritu Santo están detenidas en usted, hermano y hermana. Y el Espíritu Santo quiere que usted se abra para Él, que usted que Él se manifieste en usted. Y por lo tanto, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ven y búscame, tócame y yo te voy a abrir. Pídeme y yo te voy a dar, dice el Señor. Si ustedes, dice, siendo malos, saben dar cosas buenas. Imagínense el padre y el hijo. Que venga el hijo y le pide una piedra, un pan, le da una piedra. Y si le pide un huevo,
le dan un escorpión. Hasta se lo guisa. ¿Verdad? O si le pide algo, un pescado, le da una serpiente. Si ustedes siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas cosas, continuad vuestro Padre dará, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿a quién? A los que se le pida. Que se pida que se manifieste en usted, que le den a usted. Pero hay algo, hermano, que lo ha detenido en nosotros, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Hay algo que no lo deja manifestarse en nosotros. Hay algo, hermanos, que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea quien gobierne en esta casa, en esta vida, en su vida, en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su salud. Hay algo, mi hermano, mi hermana. Y por lo tanto, mi hermano, pruébese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y, hermanos, ordene esa área en su vida para que el Espíritu Santo lo ayude y sea de bendición para la iglesia. Primeramente, mi hermano, primeramente para los de adentro. Y después, si hay oportunidad, vaya y ore si el Espíritu Santo le indica que tiene que orar por una persona allá afuera. Pero si va a orar por esa persona allá afuera, tiene que ser bien claro con esa persona. Necesitas tú recibir a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. Porque no queremos que seas como los 10 que salieron buscando, ¿va? La bendición, los que estaban llenos de lepra, ¿va? No, porque ¿cuántos vinieron a dar gracias? Uno. Y los otros, dijo el Señor, la pueden perder. Cuando el Señor liberó al hombre que estaba ahí en donde se encontraba el estanque de Bethesda, lo sanó 38 años y lo encontró más adelante. Le dijo, mira, no peques más, porque te va a venir una cosa peor. Entonces, la gente quiere la sanidad, pero no quiere cambiar su vida, su estilo de vida. Y el Señor dijo, no peques más. Y cuando el Señor dijo, no peques más, cambia tu estilo de vida. Porque ese estilo de vida te llevó a ese problema. Y si tú no cambias de estilo de vida, vendrá un problema más fuerte para tu vida. No peques más. Es porque no tenían a Cristo, ni habían recibido a Cristo, ni se quisieron ser seguidores del Señor. Igualmente la mujer que iba a ser apedreada, le encuentra también, y casi las mismas palabras le vuelve a decir a la mujer, no peques más. Porque si te iban a matar a pedradas, ahora quién sabe qué va a pasar con tu vida. Ya deja el adulterio, deja de estar fornicando, deja de estar cometiendo actos inmorales, ya, porque puede venir algo peor a tu vida. Y hermanos, la gente quiere la bendición, pero no quiere cambiar su estilo de vida. Es importante que usted le diga a la gente del mundo, y también al hermano. Santiago dice que cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos, pero confiese sus pecados unos y otros, dice, para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tienes que confesar el pecado. ¿Por qué caíste en eso? Hay un pecado. ¿Cometiste un pecado? Bueno, pues sí, cometí un pecado. Bueno, confiésale a Dios y pide perdón a Dios. Porque si no pides perdón a Dios, Dios no te va a sanar, ni te va a restaurar el Señor. Así que ore quien ore, necesitas pedir perdón al Señor y pedirle que Él te libere y te sane de esa enfermedad o de ese azote. Ese es un azote, mi hermano, que el Señor está sobre tu vida. Pídele perdón. Y Dios, que es rico en misericordia, te va a bendecir y te va a restaurar. Gracias a Dios tienes un abogado que se llama Jesucristo y Él está intercediendo por ti. Pero dice que por ningún motivo tendrá por inocente el que camina por maldad. Por ningún motivo. No es que por esto, es que fui débil, es que pues como estaba jovencito y jovencita y pues tropecé en esto. Por ningún motivo, Señor, tendrá por inocente tu pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y pedir perdón. Amén. Amén. ¿Se fue el gozo o qué pasó? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que no nos falte absolutamente nada, mi hermano, mi hermana. ¿De quién? Del Padre Celestial. Nos otorga dones espirituales para llevar a hacer su voluntad.
y cumplamos así sus propósitos. Y el propósito, hermanos, principalmente es que Dios quiere presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por lo tanto los dones está hablando para el Espíritu de Dios, para que no haya desobediencia dentro de la iglesia. Entonces, ¿para qué son? Para que sean ministrados dentro de la iglesia. Mucha gente es bendecida, mis hermanos, y mucha gente, gracias a Dios, se convierte, pero no todos los que convierten son agradecidos con el Señor. Algunos son muy agradecidos, otros hermanos no son agradecidos con el Señor. Así que solamente vienen por el pan, pero hermanos no quieren trabajar para su salud o no quieren trabajar para que les vaya mejor en su vida espiritual. También el Espíritu Santo nos otorga sus dones y sus frutos, mis hermanos. Dame Gálatas 5, 22 a 23. Para llegar a ser, hermanos, como Jesús en su carácter, es principalmente los dones, los frutos, del Espíritu Santo. Se siembra la semilla en usted y en mí, en nosotros, en nuestros corazones, y ahora somos responsables, tanto usted y yo, de responder como obreros, mis hermanos, a su influencia de su espíritu. Mas el fruto del espíritu, léalo conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. Entonces, tiene usted, hermanos, templanza, sabe controlar sus lenguajes, su carácter. Entonces le falta ese fruto, mi hermano, mi hermana. Y por lo tanto, si no lo controla, entristece al Espíritu Santo, porque no lo deja manifestarse el Espíritu Santo, porque no se quiere negar ni quiere crucificar esa área. Y la respuesta te la da el versículo siguiente y el otro, el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Crucificar la carne, tomar su cruz cada día y crucificar esa área, o sea, negarse a esa área. Usted ya la detectó, hermana. Entonces usted diga: Señor, yo me niego a ser este hombre o esta mujer este día. Camino en el fruto del Espíritu Santo. ¿En qué? En la paciencia. Camino también, hermanos, en el amor. Camino en la fe, Señor. Camino, Señor, en este día conforme al propósito tuyo. Y, Señor, me niego a pensar, a declarar una palabra que vaya en contra de tu Santo Espíritu o de los frutos espirituales que tú me has otorgado. Es lo que tiene que hacer, mi hermano y mi hermana. Pero si usted no está capaz de discernir las cosas, mi hermano, pues lógicamente usted piensa que está bien delante de Dios, pero eso entristece o apaga al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y eso no nos deja manifestarse en su vida, hermano y hermana. Así que, ¿para qué? Para que lleguemos a ser como Jesús, que seamos una influencia, hermanos, a través del Espíritu Santo, para también que la gente vea el carácter de Jesús en usted y en mí también. Así que Jesús es Señor en poder y, hermanos, en autoridad. Jesús es Señor en poder y en autoridad. De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, 36 y 37. Dame Hechos 2, 36 y 37. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que vosotros crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Cristo, gobernador. Todo poder se me dio en el cielo y en la tierra. Gobierno en el cielo y también gobierno en la tierra, dijo el Señor, ¿verdad? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les está diciendo: ustedes lo crucificaron, pero este Señor a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es el Señor del universo y es el Señor de la tierra. Y dice que se compusieron como que les cayó el 20 en ese momento lo que habían hecho los judíos. Y le dijeron: ¿y qué vamos a hacer entonces? Y Pedro le dijo:
Primeramente, arrepiéntense, el siguiente versículo. Arrepiéntanse, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Y qué más? Bautícese, cada uno en qué nombre, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor les perdone sus pecados. Y tercero, para que reciban el don del Espíritu Santo. O sea, para que cambien su vida. Quien va a hacer que cambie su vida va a ser el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en el nombre? Porque crucificaron a Jesús. ¿Y qué más? Y ahora ellos rechazaron a Jesús y ahora tenían que entrar en el nombre de Jesús. Y tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿A quién? A los judíos. Aquí está hablando de los judíos, mis hermanos. Y el bautismo para todas las naciones es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ese es el nombre para nosotros, mi hermano. Pero los judíos, principalmente los que lo rechazaron y los que lo mandaron crucificar, ahora ustedes que lo mandaron crucificar y lo mataron por manos de inicuos, ahora ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse en ese nombre. Si realmente quieren entrar al reino de los cielos y quieren que sus pecados sean perdonados y si quieren que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, necesitan ustedes hacer lo que les estoy diciendo. Porque era el apóstol, el fundamento de quién? Profetas y apóstoles. De ambos pueblos Dios hizo una sola iglesia. ¿Tanto de qué? El antiguo, de judíos y gentiles, quitando la pared que estaba entre medio. ¿Qué era la pared? La ley. La quitó, porque la ley, ¿cómo los consideraba los gentiles? Como puercos, sucios, como perritos, nos consideraban. Ahora quiso Dios, quitó la pared que había entre medio. Y de ambos pueblos, Efesios capítulo 2, versículo 20, hizo un solo pueblo. Dice la palabra de Dios que ahora, tanto de judíos como gentiles, pertenecemos los que entran en el nombre de Cristo Jesús y los que creen en el Evangelio, pertenecemos al Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo viene y te da un don. Te transforma y te cambia el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Mi hermano, entonces la característica del Espíritu Santo es transformarnos y cambiarnos al modelo principal que es ¿quién? Cristo, Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Solícitos en guardar la unidad de la fe en un espíritu, un bautismo, dice, un Señor y un Dios Padre. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y es lo que dice Efesios capítulo 4, 12 hasta el 17. Mi hermano está hablando acerca de cómo debes de actuar y cómo debes vivir ahora como un hijo o una hija de parte de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué ha hecho el Señor? El Señor, dice, es Señor en poder y en autoridad sobre toda la tierra. Y luego, hermanos, ¿qué se hace hacia Dios? Romanos 5:5. ¿Cómo ahora toca nosotros hacia Dios? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que usted tiene una esperanza, hermanos, lo que el mundo no tiene. Pero usted tiene una esperanza, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, ¿verdad? Y ese amor, hermanos, nos hace tener una esperanza. Para nosotros las cosas van a cambiar. Para el que esté en Cristo las cosas van a cambiar. Para el que no esté en Cristo, mis hermanos, va a ser muy, muy dura y muy difícil la vida. Y lo que se viene y lo que van a enfrentar será muy duro y muy difícil. Por eso es importante que el hombre o la mujer esté en Cristo Jesús y que sigue la regla y el mandamiento del Hijo de Dios. Si no se ha bautizado, pues bautice, dé testimonio que es una hija o un hijo de Dios. Si no se ha arrepentido, pues arrepiéntase, mi hermano, mi hermana, porque el Señor puede venir cuando menos lo podemos esperar. Qué bueno que podemos decir, no, pues va a venir dentro de 40, 50 años, 100 años. No sabemos, hermanos. Miren la higuera.
Cuando ya sus frutos empiezan a surgir, es señal que el verano se acerca. Así cuando mires todas estas cosas que están sucediendo, es señal que la venida del Hijo del Hombre se acerca. Levántense, estén listos, estén preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Y por lo tanto, mis hermanos, tiene que tener usted una esperanza. Para usted será gloriosa su venida, maravillosa, pero hay aquellos que no tienen a Cristo Jesús, porque será una venida terrible. Que usted y yo tengamos hambre también de la palabra, de su venida, y también, mis hermanos, de una transformación, de un cambio. Que usted, hermanos, no diga, no me gusta como soy. No me gusta como soy, así una persona rebelde, o como me han tratado la vida, o como lo que me ha hecho el mundo, o los amigos, las amigas que he tenido, mira cómo he moldeado a ellos. No me gusta como soy. Bueno, la palabra de Dios te va a moldear y la palabra de Dios te va a ayudar, y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti para ayudarte a cambiar todas esas áreas, para que tengas una vida diferente, una vida llena de gozo y de paz. Juan capítulo 16, versículo 13, por favor, Verónica. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Está diciendo, dando promesa tanto a los apóstoles como a nosotros. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué hablará? Lo que dice el Hijo y lo que dice el Padre. ¿Y qué hará? Nos lo va a hacer saber, dice la palabra de Dios, todas las cosas que habrán de venir. Así que todo lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermanos, es por parte del Padre y por parte del Hijo. Todo, no por parte de Él, es por parte del Padre y por parte del Hijo. Y por lo tanto Él está hablando todas las cosas que el Padre y el Hijo han planeado para usted y para mí y para toda la iglesia. Y Él lo que trata de hacernos entender que esto ya está escrito y que ya está, hermanos, bajo una orden de parte del Padre y de parte del Hijo. Y por lo tanto nosotros como creyentes nos sometemos a esa orden del Padre y del Hijo, porque nos está guiando ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero cuando venga, dice la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él los va a guiar a toda verdad. Lo que no está escrito aquí, rechácenlo, mi hermano, hagan un lado. Así que lo que no tenemos que hacer, entristecer al Espíritu Santo. Y por último, Romanos 8:14, dame Romanos 8:14, por favor, hermana Verónica. Para que la justicia de la ley, muy bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Tan claro como el agua. Amén. Si usted es un hijo de Dios, ¿por quién es guiado? Por el Espíritu de Dios. Si no es usted un hijo de Dios, no es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces es guiado por el mundo, o es guiado por la carne, o influenciado por Satanás. Pero está muy lejos de la verdad, mi hermano y mi hermana. Esta vez dice, pero yo voy a una iglesia y asisto a la Nueva Jerusalén. Ah, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no se está guiando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, si todavía transeas como si estuvieras en el mundo, hermano, si todavía eres libidinoso con tanto mujeres como hombres también, ahí se le van los ojos, hermanos, y se les quebra como huevos estrellados en los ojos, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, no está siendo guiado por el Espíritu, está siendo guiado por la carne, y por lo tanto eso no te califica ser un hijo de Dios. No, los que son hijos de Dios, ¿qué dice? Son guiados por el Espíritu. Los que no son hijos de Dios no son guiados por el Espíritu, hermano. ¿Está claro o no está claro? Amén.
En otras palabras, ¿para qué te va a guiar el Espíritu Santo? Para darte más y más ¿de quién? De Cristo. Para manifestar más y más el carácter de Cristo. Para que se manifieste más y más ese don que Dios te dio a través del Espíritu Santo. Porque eres guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Hermanos, es claro en la palabra de Dios, y ahí te enseña la palabra de Dios si realmente andas o no andas en el Espíritu. Y si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Y si eres un hijo de Dios, ¿qué cree que el Espíritu Santo? ¿Se gozará, mi hermano, porque vas a un baile? Ahí no hay nada de Dios. Ahí no se platica nada de Dios. ¿Se gozará porque te juntas con tus amigos a decir toda clase de barbaridades ahí? No, tampoco. Estás guiando por la carne, no por el Espíritu de Dios. Si eres un hijo, una hija, vas a ser guiado para que vengas, te goces en la palabra, te deleites en la palabra, mi hermano, para que le alabes, le exalte, para que le sirvas, porque eres guiado por el Espíritu. Pero, ¿hacia dónde te lleva supuestamente tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? Fiestas, banqueteos, de novio aquí, de novio allá. Tengo 2, 3 novias o 2, 3 novios, ¿verdad? Y estoy viendo cuál me conviene, a cuál me gustaría casarme. Estoy conociendo mis hermanos. Hermana, necesitas pedirle a Dios dirección y sabiduría, porque están más perdidos que andan a Perinola allá. No sabes cómo regresar, no gásteselo. Así que la gracia de Dios sea para ti, hermano. Y el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta hora nos ayude y nos bendiga. Amén. Y que su Santo Espíritu, mis hermanos, nos dé nuevas fuerzas y nos dé nuevo aliento a cada uno de nosotros.